Ya, ya. Hola, no sé si se escucha bien. Ya, ya, pero creo que estamos bien, así que voy a empezar. Ya, súper. Ya. Entonces, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que están conectados. Bueno, para mí un honor estar aquí siendo parte de este ciclo de charlas. Creo que es un trabajo súper importante lo que está haciendo Naturalistas Chile ahora con todos estos ciclos de charla y agradecida de que me hayan invitado en esta ocasión. Bueno, mi nombre es Javiera Gómez, soy médico veterinario de la Universidad Mayor. Soy la encargada del área de rehabilitación de fauna silvestre de Parque Safari en Rancagua y también formo parte del equipo de médicos veterinarios de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre, UNAF, de la Universidad Andrés Bello, en convenio con Windsor. Y soy miembro también de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre. Y hoy día en realidad les voy a contar principalmente el trabajo que realizamos con respecto a la rehabilitación de animales marinos en el Parque Safari. Bueno, para comenzar, quiero mencionarles algunos conceptos en el contexto nacional para que les quede claro a todos en qué nos vamos a centrar en esta charla y para que no haya ninguna duda, igual me pueden ir preguntando lo que quieran y si no las voy respondiendo ahora, las vamos a responder todas al final, así que no se preocupen, la idea es que aquí todos aprendan y no se vayan con ninguna duda a sus casas. Bueno, primero partir con la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación en sí? Y como su palabra lo dice, es rehabilitar, o sea, volver a que los animales cumplan sus funciones tanto físicas, psíquicas y conductualmente, ¿ya? ¿Y esto para qué? Para ojalá poder nuevamente liberarlos en su medio natural. Eso es lo que hace la rehabilitación de animales silvestres, ¿ya? ¿Qué es la fauna silvestre ahora? La fauna silvestre son aquellos animales que conviven en un ecosistema y en distintos ecosistemas en nuestro país y la fauna silvestre, por ejemplo, de nuestro país no es la misma fauna silvestre de otros países, lo que esa fauna silvestre para un país puede ser, para nosotros puede ser algo exótico. Por ejemplo, un león en África es parte de la fauna silvestre, es un animal nativo de allá, pero para nosotros es un animal exótico y que si bien puede estar aquí en nuestro país, está asociado a zoológicos, pero no son parte de la fauna silvestre de Chile. Ya no sé si se entiende. O asimismo, por ejemplo, un guacamayo que con sus debidos papeles, si viene de criadero, podría ser una mascota exótica en nuestro país, pero esa especie también es parte de fauna silvestre en otro país. Entonces, para dejar clara esa diferencia. Después, fauna marina, que principalmente lo que es fauna silvestre marina, son todos aquellos animales asociados al mar y lo vamos a entender en esta charla como en el fondo los mamíferos marinos, principalmente lobos marinos y cetáceos, también hay nutrias marinas, eh, aves marinas, principalmente las aves hidrobiológicas que corresponderían a pingüinos y también reptiles, principalmente tortugas marinas. ¿Y qué es un CRFS? Es un centro de rehabilitación de fauna silvestre, ¿ya? Y que esto es toda institución que se dedica a la rehabilitación de fauna silvestre, cumpliendo principalmente el objetivo de rehabilitar y volver a su medio natural a los animales que por diversas causas ingresan a un centro de rehabilitación, pero también hay otros dos objetivos importantes no menores, que es la educación y difusión de la información para crear conciencia en la comunidad, ya que dentro de las primeras amenazas, las principales amenazas porque ingresan los animales silvestres a un centro de rehabilitación, son causas antrópicas, causas humanas. Entonces es importante generar este rol de educación para que cada vez estas amenazas sean menos. Y también un rol de investigación, ya que hay muchos datos que se pueden extraer para que se puedan utilizar a futuro, ojalá, que sean pro de la conservación de muchas especies nativas y silvestres de Chile. Ya, y un poco para responder algunas preguntas que se les puede venir a la mente si no están muy asociados al área de fauna silvestre, es que en qué minutos yo puedo tener una cercanía con estos animales y si es que tengo esa cercanía,
si es que me encuentro con un animal de fauna silvestre, ¿qué debo hacer? Entonces, a grandes rasgos, creo que lo principal es que tenemos que tener en mente que no hay que intervenir con la fauna silvestre en lo más mínimo, a no ser que sea necesario. Entonces, si se encuentran con un animal de fauna silvestre, tengan el agrado de disfrutarlo, observarlo, pero ojalá no intervenir en su conducta. Recuerden que no son mascotas, sus conductas naturales van a querer arrancar de nosotros y nosotros deberíamos permitirles también tener sus conductas naturales. A no ser que estos ejemplares necesiten nuestra ayuda y, por ejemplo, se encuentren con un animal que realmente es querido, por ejemplo, y requiera de nuestra ayuda. En esos casos, con todo lo que respecta a fauna terrestre, deben comunicarse con el Servicio Agrícola y Ganadero. Y con lo que respecta a fauna marina, que es lo que vamos a estar hablando hoy día principalmente, con Cernapesca y con la Armada de Chile al 137, que son dos instituciones que se encargan muchas veces del rescate y del traslado de los animales de fauna marina. Bueno, aquí hay un extracto de uno de los informes de rescate y variamiento de fauna marina de Cernapesca, donde menciona que si uno ve un ejemplar acuático fuera del agua, sobre la arena o roqueríos, tener presente que puede ser por diversas causas. Y dentro de estas causas está, por ejemplo, la muda de piel o de pelos, ya que hay especies de fauna marina que tienen una muda, lo que se llama catastrófica, como por ejemplo los elefantes marinos, que permanecen semanas en la arena sin moverse, sin entrar al mar y necesitan completar su proceso de muda para poder volver a realizar todas las funciones que requieren. Ya, entonces, por esas causas hay que tratar de molestarlo lo menos posible. Asimismo pasa con los pingüinos cuando mudan se demoran algunas semanas también y mudan todo su plumaje y en ese tiempo no se alimentan y tampoco nadan buscando comida, nada. Entonces hay que ojalá no molestarlos para que cumplan bien su proceso de muda y puedan después seguir sus funciones naturales de su especie. ¿Ya? Otras causas como exposición al sol para estabilizar su temperatura corporal, un cortejo de reproducción, descanso fuera del agua, amamantamientos y pariciones, riñas y otros. Y como pueden ver, son todas conductas naturales de las especies, entonces aquí el mismo mensaje de que intervenir dentro de lo que la especie naturalmente realiza. Aquí hay otra imagen también de los informes de Cernapesca sobre rescate y varamientos de fauna marina y que menciona que por tu seguridad y la de ellos, cuando se observe vida marina, por favor recordar que hay que mantener una distancia segura, tanto para ellos como para nosotros, tener cuidado con no hostigar a los animales marinos, nunca alimentar a los animales silvestres y botar la basura en los lugares adecuados para ello, que eso también es una gran amenaza, sobre todo en fauna marina, que lo vamos a ver más adelante. Ya, también se menciona en estos informes, y esto también tiene una base legal, que en embarcaciones uno debe mantener la distancia con ciertas especies de fauna marina y esa distancia está establecida. Entonces, además de que debiésemos mantener esa distancia por un tema de respeto hacia los animales y no interferir en sus conductas, legal que debiésemos cumplir. Y bueno, ahora contextualizando un poco de lo que es el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Parque Safari, Chile, que estamos en Rancagua. Y bueno, comentarles que somos el único centro de rehabilitación de fauna silvestre actualmente en la región de O'Higgins. Tenemos resolución del SAC desde el 2017 con todo lo que respecta a fauna terrestre y tenemos convenio con Cernapesca desde el año 2017 también con todo lo que respecta a fauna marina. Y desde el año 2017 hasta la fecha, esto era hasta ayer porque me parece que está ingresando un animal justo en este minuto, tenemos 1.177 animales y dentro de esos animales 1.073 animales que han ingresado corresponden a fauna terrestre y solo 104 animales de fauna marina. Ya con respecto a esta cifra, dentro de los principales animales marinos que recibimos son principalmente lobos marinos, y luego le siguen las aves, que en este caso son pingüinos, con un 40,4%, y un menor porcentaje son reptiles, que son especies de tortugas marinas, con un 15,4%. Y con respecto a esto mismo, podemos ver también que año a año ha incrementado un poco el ingreso de estos animales. Hasta la fecha, en este año llevamos 18
pero según lo esperado con lo que ha pasado en los años anteriores, esperamos que esta cifra se incremente más de 40 animales recibidos al año, con lo que respecta a fauna marina en nuestro centro de rehabilitación. Y dentro de las principales causas de ingreso, eh, en general, ingresan por trauma, que es lejos la más común, y también animales huérfanos, que también lo vamos a ver más adelante. Ya, para empezar un poco con nuestro principal ingreso, que son los mamíferos y los lobos marinos, comentarle un poco de las dos principales que ingresan a nuestro centro de rehabilitación, que encontramos al lobo marino común, que todos lo deben conocer, y el lobo fino austral. Ya, dentro de las principales características morfológicas que los diferencian, el lobo marino común es un poco más chato de hocico y tiene mayor tamaño que el lobo fino austral. Y el lobo fino austral, como su nombre lo dice, al ser lobo fino tiene su hocico más puntiagudo. Y esas son las principales diferencias. También hemos recibido un par de casos que podrían ser un lobo fino de Juan Fernández, que se describe como endémico del archipiélago de Juan Fernández, pero en realidad está en investigación si realmente corresponden a esa especie o no. Pero estas dos son las principales que ingresan a nuestro centro de rehabilitación y las que también podemos observar en la costa de Chile. Y bueno, aquí algunas imágenes para mostrarles un poco el trabajo que realizamos con los lobos marinos y también algunos casos donde vemos aquí, creo que no se ve mi cursor, pero arriba a la derecha ven que hay un trauma ahí, ahí es una fractura expuesta de una de las falanges de una aleta dorsal perdón, de una aleta caudal de lobo marino. Tenemos otras imágenes como la que sale ahí la persona abriendo la cavidad oral. En realidad son manejos que lo hace personal capacitado para esto. No tenemos que olvidar que los animales silvestres, su primera conducta va a ser alejarse del ser humano, pero si se ven enfrentados a una amenaza es muy probable que puedan atacar, por lo que todos los manejos en realidad se realizan de manera adecuada, de manera cuidadosa y con el personal capacitado. ¿Ya? Y esto generalmente lo realizamos para observar la cavidad oral, tanto en un examen clínico como también para alimentarlos o para otra eventualidad que debamos revisar esa zona. ¿Ya? Aquí se ve como si fuera un animal grande, pero en realidad es un cachorro, un pope, que así se le dicen a los lobos. Pero para que vean también que el manejo no es fácil ya con un cachorro, así que imagínense también con un animal adulto. Entonces ahí requerimos más gente y bueno, ahí les voy a mostrar unas fotos también. Ya, tenemos casos también de animales que llegan en grave estado, en caquexia, que muy baja condición corporal, y también cachorros huérfanos que muchas veces también cursan con cuadros de neumonía. ¿Ya? Y aquí en la foto de abajo que pueden ver que hay un lobo marino que se le ve como un collar. Eso es porque es un ejemplar que está enmayado, que es una de las causas más comunes también porque ingresan lobos marinos o una de las principales amenazas en el mar. Y en realidad este ejemplar lamentablemente no ingresó a nuestro centro de rehabilitación, pero sí lo pudimos observar y está en una situación compleja donde no se pudo capturar y lo observamos al momento que fuimos a hacer la liberación de otro ejemplar de lobo marino. Y lamentablemente se enredan en estas mallas y a veces no llegan al año adulto todavía cuando se han enredado, entonces después, más adelante, van creciendo y esto no es elástico, entonces les va generando mucho daño e incluso le puede generar la muerte al animal. ¿Ya? En la foto del lado pequeña donde se ven los dientes, en realidad es un lobo marino que lamentablemente ingresó muerto a nuestro centro de rehabilitación y que tenía un trauma severo también en todo lo que es la cavidad oral. Ya, con respecto a pingüinos. Eh, Dentro de los pingüinos son dos las especies que nos ingresan principalmente, que son dos las especies que generalmente avistamos en las costas de Chile central, ¿ya? Que es el pingüino de Humboldt y el pingüino de Magallanes. Pero aquí pusimos un tercer pingüino que en realidad no es para nada común y es muy raro, pero tuvimos un caso muy excepcional de un pingüino azul, que en general no se encuentra en Chile, se encuentra principalmente en Nueva Zelanda y Australia, pero ha tenido algunos avistamientos erráticos y de uno que les vamos a comentar más adelante, pero es el tercero que se ve ahí. ¿Ya? No sé si todos reconocen la diferencia del pingüino de Humboldt y Magallanes, pero si es que no, les voy a enseñar algo que no se les va a olvidar jamás y es así como yo también me lo aprendí para nunca más
equivocarme en diferenciarlos. Y tienen que pensar que Humboldt, la palabra de Humboldt tiene una L, entonces el pingüino de Humboldt tiene solo una línea ventral, ¿ya? Asociada al cuello. Y el pingüino de Magallanes tiene doble L, entonces tiene doble línea ventral. Y así es más fácil acordarse cuál es cuál y así no se les va a olvidar jamás. Ya, aquí otras fotos con respecto al trabajo que hemos hecho en algunos pingüinos. Mostramos un poco del pesaje que realizamos, muchas curaciones. Como les dije, las primeras causas en general en los animales marinos es trauma y los pingüinos no son la excepción. Traumas en aletas, miembros posteriores. También los pingüinos en general son muy susceptibles a presentar cuadros respiratorios, principalmente a enfermedades fúngicas, por los que son muy delicados con respecto al ambiente, con respecto a también el cuidado sobre ellos. Tienen que pensar igual que todo tratamiento a fauna silvestre es un estrés para ellos, entonces el estrés muchas veces nos juega en contra y los pingüinos no son la excepción, entonces requieren un cuidado bastante cuidadoso, valga la redundancia. Y bueno, también tenemos un porcentaje de pingüinos juveniles que han ingresado ciegos, que todavía no se ha determinado bien la causa, pero también es un porcentaje no menor que ingresan a centros de rehabilitación. Y lo otro es la muda, como les comentaba en un principio. En ocasiones las personas no saben que se encuentran mudando y por eso tienen una conducta extraña a su especie y los manipulan y son llevados a centros de rehabilitación, pero en realidad hay que esperar que ese proceso pase para luego poder liberarlos nuevamente a su medio natural. Tortugas marinas. Ya. En el caso de reptiles son dos especies de tortugas marinas las que recibimos en nuestro centro de rehabilitación. No sé si todos sabían que existen tortugas marinas en Chile y si no lo sabían, yo creo que lo aprendieron también en la charla de Carapara la semana anterior y son 5 las especies que encontramos en Chile y son 2 de ellas las que están principalmente asociadas a costa y esas son las 2 especies que nosotros recibimos principalmente, que es la tortuga olivácea y la tortuga verde o negra. ¿Y por qué verde o negra? Porque en realidad se describe de los dos nombres, es la misma especie, pero en Chile continental generalmente vemos la tortuga negra, que es un morfo distinto. No es esa tan clara que es el principal color de esa especie. ¿Ya? Y la principal diferencia que podemos ver en tortugas marinas la especie según los escudos del caparazón y según las escamas también asociadas a su cabeza, eh, escamas o escudos. Entonces, en el caparazón se cuentan generalmente los costales, que son los laterales del animal, y las principales diferencias entre estas dos especies es que la olivácea presenta de 5 a 9 escudos laterales y la tortuga negra siempre son 4, solo 4. Y así también en la cabeza, la tortuga olivácea tiene su pico en forma de, como si fuera un pico de loro. Por si acaso, las tortugas marinas no tienen dientes y tienen una estructura córnea asociada al óseo que se describe como pico al igual que las aves, ¿ya? Y eso, lo córneo se llama ranfoteca y su ranfoteca es más parecida a la de un loro. En cambio, las tortugas verdes, tortuga negra, tienen una mandíbula más plana porque ellas se alimentan principalmente de pastos marinos en su... Esas son las principales diferencias y también las escamas alrededor de los ojos, donde las tortugas verdes o negras suelen tener 4 postoculares y las escamas frontales suelen ser 2, solamente la tortuga negra y son más en la tortuga olivácea. Así que esas son las principales diferencias. Y aquí algunas fotos de tortugas marinas que nos han ingresado a nuestro centro de rehabilitación. Y si pueden ver, la mayoría que no están en piscina, las mantenemos con una colchoneta. Esa razón es porque las tortugas marinas tienen un plastrón, que es la parte ventral del caparazón, muy blando. Entonces, si nosotros ponemos una superficie muy dura o las manipulamos desde abajo, desde el plastrón netamente, podemos presionar los órganos y así presionamos los pulmones que están en la zona dorsal del animal y eso no es beneficioso para el animal. Así que es por esa razón que cuando están fuera del agua se suelen mantener en superficies blandas.
¿ya? Y aquí algunos procedimientos que hemos hecho: extracción de sangre, curaciones. Aquí se repite que la principal causa de ingreso es trauma, fracturas de caparazón, también lesiones en la cabeza, deshidratación. Cuando las tortugas están mucho rato fuera del agua, empiezan organismos a colocarse arriba de su caparazón, lo que se llama epibionte, y eso también es bastante común y nos da un indicio también de hace cuánto tiempo más o menos la tortuga ha estado fuera del agua, y eso nos podría dar una información útil también para el manejo clínico. Y aquí la piscina que se ve abajo, eh, la que tiene esos tubos naranjos, es una piscina que tenemos que calefaccionarla, sobre todo cuando es invierno, porque las tortugas, como son reptiles, son ectotermos que dependen de la temperatura del medio ambiente, entonces debemos mantenerlo en un ambiente cálido para que tengan mayor y mejor de su metabolismo. Bueno, y eso a modo de resumen con respecto a las principales especies que hemos recibido, pero ahora quisiera comentarle algunos casos más impactantes, algunos buenos y otros lamentablemente malos, para que comentarles y que conozcan un poco del trabajo que se ha hecho con estos casos en particular. Bueno, primero mostrarles una buena noticia, que fue nuestra primera liberación, y así como nuestra primera liberación, en realidad fue nuestro primer ingreso al centro de rehabilitación de fauna marina del Parque Safari, que fueron estos 3 cachorros de lobo marino común, los cuales estuvieron un poco periodo de tiempo en nuestro centro, los que teníamos que alimentar de manera asistida, evitando totalmente nuestro acercamiento con ellos, porque la idea es que no se acostumbren a nosotros, sino que expresen su conducta natural. Así que el manejo que se hace con fauna silvestre en general siempre es distante, y afortunadamente pudimos liberar estos 3 ejemplares, y ahí hay fotos de su liberación. Entonces fue el primer ingreso, ejemplar 1, 2 y 3 de fauna marina, y afortunadamente los 3 pudieron liberarse de nuevo a su medio natural. Enmayamiento, esto es uno de los casos que hemos recibido por enmayamiento, pero como les comentaba en una de las fotos principales, esto es bastante común. Este caso lo recibimos y tenía una lesión, aquí en la primera foto se puede ver, que estaba bastante activa, pero afortunadamente no era muy profunda, lo cual tuvo un mejor pronóstico, y pudimos realizar varias curaciones y pudimos, ay, no sé cómo se saca eso. Bueno, ahí sí, pudimos realizar varias curaciones y se recuperó bastante bien, manejo alimentario, y luego afortunadamente lo pudimos liberar nuevamente a su medio natural. También realizamos una liberación junto a Proyecto Arca. Como les dije en un principio, dentro de los objetivos de un centro de rehabilitación está la educación y difusión de la información. Y para nosotros esto es muy importante, porque así damos a conocer, al igual como la charla que estoy realizando ahora, el trabajo que realizamos, las distintas amenazas, y así poder crear conciencia en ustedes mismos, y que ustedes mismos también sean partícipes de esto y puedan transmitir esta misma información a sus conocidos. ¿Ya? Esta liberación que realizamos junto a Proyecto Arca, para los que no conocen el programa, participamos en su segunda temporada. Es un muy buen programa que genera conciencia sobre todo el trabajo que se realiza en Chile con respecto a la fauna silvestre. Y este ejemplar lo derivaron de otro centro de rehabilitación del sur, estuvo un tiempo con nosotros, donde se evaluó principalmente que estuviera apto conductualmente para ser liberado, y afortunadamente lo pudimos liberar y reinsertar a su medio natural. Traumas oculares, casos no tan buenos como los que acabamos de ver. En esta fotografía se ven 2 casos, uno de un lobo fino austral, que son las imágenes, que estas imágenes nos mandaron personal de Cernapesca antes de trasladarlo a nuestro centro de rehabilitación. Cuando ingresó a nuestro centro de rehabilitación, nos percatamos que en uno de sus ojos presentaba un balín de goma, y este ojo tuvo que ser extraído del animal lamentablemente. Ahora sí podrían tener una buena vida, y habría que evaluar si es liberable o no, pero lamentablemente este caso fue más severo y el animal murió. Tenemos otro caso de un lobo marino común que también llegó con trauma ocular, y al tomarle radiografía pudimos ver que tenía múltiples perdigones en su cráneo. Entonces, estos traumas claramente son intencionales,
Y aquí en la radiografía, como muestra en la imagen de arriba, es una vista del cráneo donde podemos observar esos puntitos blancos, son puntitos de metal, por eso se ven así de blancos y son perdigones. O sea, claramente esto fue un disparo y claramente algo intencional. Varamiento y necropsia. Tuvimos el caso de un cetáceo, ya que es una marsopa espinosa, que es una especie que es bastante difícil de ver y lamentablemente varó y la encontraron fallecida en la arena y fue trasladada a nuestro centro de rehabilitación para necropsia para poder investigar más allá sobre su causa de muerte. Traumas mandibulares, este fue un caso bastante complejo, es un lobo marino común, era un ejemplar juvenil y si se fijan en las fotos son un poco crudas, pero la verdad no, el animal no está tratando de abrir su cabeza, sino que no la puede mantener cerrada debido a una fractura importante que tenía. Este ejemplar lo encontraron en la región de Tarapacá y fue trasladado a nuestro centro de rehabilitación en el cual se anestesió, se tomó aquí una tomografía axial computarizada para evaluar mejor la fractura y posibilidades de cirugía, pero lamentablemente no resistió y terminó muriendo, pero también es un caso que deberíamos haber evaluado también posteriormente si era para también eutanasia. Lamentablemente en este caso el ejemplar murió, pero la eutanasia es un buen morir y en casos complejos donde no se puede revertir una lesión y si lo mantenemos vivo el animal va a ser un sufrimiento para él el resto de su vida, debemos pensar en eutanasia, que como les dije es un buen morir, el animal deja de sufrir. Liberaciones, más liberaciones, aquí quiero es un par de videos. En general, las principales liberaciones que hemos realizado en nuestro centro de rehabilitación son de lobo marino. Y aquí les voy a compartir unos videos, a ver si se ven. Un momento. Ya. Aquí es un lobo marino común que liberamos junto a la Armada de Chile y junto a Cerna Pesca en Valparaíso. Y nos fuimos a mar adentro a liberar a este ejemplar, donde ahí cerca había una lobera. Lo importante de estas liberaciones es igual darles el espacio al animal para que reconozca el lugar y cuando se sienta listo se introduzca en el mar, pero sin ninguna presión adicional. Y el otro video que les voy a mostrar es sobre otra liberación de un lobo marino. En esta ocasión lo liberamos en los acantilados de Quiriyuca, también en la región de Valparaíso. Punto personal de Senda Pesca y parte de nuestro equipo de guardafaunas y veterinarios del Parque Safari. En el caso anterior, por ejemplo, decidimos liberarlo cercano a una lobera y en este caso también cercano a una lobera, pero más asociada a la costa y por eso el lugar de liberación. Y ahí se fue hacia el mar. Vamos a volver a la presentación. Ya, ahora yéndonos de nuevo a casos no muy buenos, la verdad, bastante malos.
Ojalá pudiésemos llegar siempre al destino de liberar al animal, que eso es lo más reconfortante y lo que buscamos siempre. Pero lamentablemente hay muchos casos severos que no nos permiten llegar a este destino y es como este caso de una tortuga negra, Queloniamidas, que lamentablemente encontramos plástico dentro de su sistema digestivo. Esta tortuga ingresó sin hallazgos físicos evidentes, pero al cabo de unos días lamentablemente murió y a la necropsia que se realizó encontramos que había un trozo de plástico que es el que se muestra en las fotos, este de acá, que es bastante pequeño y pareciera ser como de la textura de la tapa de una botella plástica y que lamentablemente aquí está la foto que es un poco cruda, pero en realidad lo que estamos mostrando es que este pedazo de plástico se introdujo en el sistema digestivo, perforó parte del intestino y por cercanía llegaba también a su hígado. Y eso generó un absceso y una contaminación sistémica en su organismo, lo que generalmente y lo que finalmente le generó la muerte del animal, lamentablemente. Entonces, esto lamentablemente es un caso muy triste, pero lo usamos también para generar conciencia. Y también aquí hay una imagen que también es del informe de Pesca sobre rescate y varamientos del 2019, en donde expresa los años en que se demoran en desaparecer algo de basura realmente en el mar. Y si estamos homologando este trozo de plástico, si lo llevamos a estos años que describen acá, este trozo de plástico se demora en degradarse entre 400 a 450 años, lo cual es bastante tiempo y en ese tiempo hay mucha probabilidad de generar muerte en muchos animales marinos. Y este es un caso que lo podemos evidenciar, que llegó a nuestro centro de rehabilitación, lamentablemente murió y a través de la necropsia pudimos tener esa información, pero seguramente hay muchos casos más en vida libre en el mar que lamentablemente terminan muriendo y es una causa importante y que en realidad es 100% culpa de nosotros, de los seres humanos. Muda y liberación, volviendo a un caso de buen pronóstico de liberación, este es un pingüino azul, el que les comentaba al principio, que es un caso muy extraño. En general no se ven en Chile, pero se han descrito pocos reportes de pequeños avistamientos. Es el pingüino más pequeño, se llama pingüino azul o pingüino enano, de hecho, y aquí unas imágenes que muestran de su día de ingreso que simplemente estaba un poco deshidratado y estaba iniciando su proceso de muda. Aquí se ve, esta es parte de su tren posterior. Y aquí es un recorrido de las fotos que realizamos en el proceso de muda. Este es el proceso de muda en este pingüino y es lo que realizan todas las especies de pingüinos. Y en este periodo no se alimentan y gastan su energía netamente en el proceso de muda, por lo que no van al agua, no nadan y destinan toda su energía para completar su muda, para luego tener su plumaje adecuado para poder volver a hacer todas sus funciones de la especie. Y aquí hay más fotos sobre también el pesaje que realizábamos semanalmente. También muestra sangre, aquí no se nota muy bien, pero previo a su liberación se identificó con un chip subcutáneo y aquí se lo estaban colocando. También en piscina se realizó prueba de nado e impermeabilización de las plumas, que tiene que estar adecuado para poder liberarse. Y aquí un poco del día de su liberación, que en realidad es algo que vamos a estar subiendo más material a nuestra página, que todavía no hemos subido el video, pero en realidad es un adelanto de la imagen de lo que fue, que en realidad fue una liberación bastante extrema, en donde tuvimos que ir directamente a un islote para buscar el lugar más adecuado para poder liberar a este ejemplar. Y bueno, eso con un poco de los casos y ahora quiero mostrarles un poco el trabajo a diario que realizamos en el área de rehabilitación de fauna silvestre junto a todos los demás que ya les he mostrado, pero principalmente expresarles que todo el trabajo que se realiza acá es trabajo en conjunto del equipo veterinario y todos los guardafaunas que trabajan en Parque Safari. En realidad es un trabajo en equipo, como pueden ver en estas imágenes,
El trabajo es desde la descarga del alimento para los animales, descarga de pescado, a preparación de los encargados de nutrición que preparan todas las dietas para todos los animales del zoológico de nuestro centro de rehabilitación, trabajo en equipo para alimentar los animales, hacer algunos exámenes complementarios, ecografías. Acá en esta imagen de la derecha, en realidad hay muchas personas porque es un ejemplar de lobo marino fino que no se ve, pero para que vean un poco la cantidad de personas también que se necesita para manejar un animal de gran envergadura y no sea peligroso tanto para los mismos que están manipulando al animal como para el animal en sí. Aquí realizando marcaje también previo a la liberación de otro ejemplar de lobo marino y, y también ayuda de practicantes que recibimos también en nuestro centro de rehabilitación y en nuestro zoológico, y en realidad todo, es todo un trabajo de equipo. Aquí más fotos de procedimientos, toma de radiografías, curaciones, algunos procedimientos quirúrgicos, alimentaciones también en un ejemplar grande, etcétera. Y no solamente es el trabajo en equipo dentro de los profesionales que trabajamos en la institución, sino que también con dos principales instituciones que nos ayudan con los animales marinos, que es Pesca, que realiza todos los rescates y traslados de los animales marinos, y la Armada de Chile, que nos ha ayudado innumerables veces también para las liberaciones. Y como uno de los principales objetivos también que les mencioné en un principio, que es la educación y la difusión de la información, contamos con una página en Instagram, nuestra página del Centro de Rehabilitación del Parque Safari, en realidad de la unidad de conservación del Parque Safari, que es conservación.parquesafari. Ahí pueden buscar ustedes más historias sobre casos exitosos y otros no exitosos también, para crear conciencia sobre las amenazas de fauna silvestre, tanto marinas como terrestres, y también difusión de la información. Hemos tenido también la oportunidad de salir en distintos enunciados de prensa, donde esto también buscamos con esto generar conciencia en la comunidad sobre las amenazas y el trabajo que realizamos como centro de rehabilitación. Y bueno, eso principalmente, agradecimientos son a muchas instituciones y personas que hacen esto posible, principalmente Pesca y Armada de Chile, como mencioné, a MEVEFAS, que es la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, principalmente a la Red de Rescate y Rehabilitación y al Comité de Varamientos, a la Universidad Andrés Bello y a UFAS también, a la Universidad de las Américas, Zoológico Nacional de Chile, Fundación Mundomar, Proyecto ARCA y colaboración de muchos veterinarios que han ayudado en diversos casos, procedimientos quirúrgicos y ayuda en realidad de todo sentido en lo que respecta a la rehabilitación de fauna marina. Así que eso, muchas gracias. Voy a ver ahora si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de comentarlas y las veremos ahora enseguida. Ya, aquí estoy yendo hacia arriba, a ver, para poder contestar todas las preguntas que hicieron. Bueno, aquí nos pregunta Vivi Rosales, dice, ¿es un problema tratar de sacar una soga a un lobo marino? Se necesita experiencia y coordinación. La verdad es que tienes toda la razón en eso. Tuve la fortuna en Valdivia de que había un lobo marino enmayado y vi como personal de Pesca y la Armada de Chile hacían una maniobra muy certera para poder sacar esto del animal sin generarle mayor daño y de manera muy rápida y efectiva. Pero claro, como dices tú, en realidad no es algo para nada fácil y se necesita mucha experiencia y coordinación, toda la razón. Seba de la Fuente menciona, en el caso de dejarlas en piscinas, ¿cómo lo hacen para replicar las condiciones de salinidad del agua? Eso me imagino que está preguntando por las tortugas marinas. En el caso de tortugas marinas, cuando llegan con mucho epibionte, que les comentaban que son estos organismos que se adhieren al caparazón, principalmente la mantención es en agua dulce, no salina, para botar todo esto del caparazón. Y luego, ya en otras etapas de rehabilitación, se va agregando
para replicar estas mismas condiciones de agua salada que cumple el mar. Voy a ver más preguntas. ¿A qué edad liberan a los lobos marinos cuando los encuentran abandonados? Eso en realidad es relativo, pero lo más importante más que la edad es que estemos evidenciando que se pueden alimentar por ellos mismos solos, aparte de evaluar las conductas, de que sean adecuadas y que esté expresando sus conductas natural y no que sea un cachorro acostumbrado al humano. Eso es lo que no buscamos para que se pueda liberar, pero más que la edad es que esté alimentándose solo y ahí tener la certeza de que va a tener mayor éxito en post a su liberación. Aquí René Vega Rodríguez dice, video que el lobo liberado en la playa se fue rápidamente. ¿Cómo manejan la impronta con el humano? Un poco de lo mismo que he hablado, es algo complejo que en realidad hay que manejarlo tanto en cachorros de lobos marinos como en todo animal en realidad que llega a cachorro y en el caso de las aves pichones. Es algo crucial que tenemos que ser muy enfáticos en eso porque eso va a determinar si se puede liberar o no después. Entonces, en realidad, todo el trabajo que realizamos en rehabilitación con todos los animales, ya sea crías o adultos, es un trabajo lo más silencioso posible, no hablarles, mucho menos hacerles cariño, eso es un estrés para el animal, recordar que son animales silvestres y no mascotas, entonces no los humanizamos en lo posible. Si en caso de algunas aves que son más receptivas a lo visual, nos ponemos incluso nuestra, nuestra cara o nos tapamos nuestra imagen humana para que no nos asocien a algo bueno, ni a la alimentación, ni en el caso de los lobos marinos es bastante similar. En realidad la alimentación asistida, por ejemplo, en el caso de cachorros lactantes, no es con mamaderas para que no tengan esa asociación con la succión como algo positivo con nosotros, sino que es a través de sondas y así hay distintas metodologías que preferimos unas de otras para evitar este acercamiento al ser humano. Y también cuando tenemos más de un ejemplar y son de edad similares y de especies similares, también dependiendo de la especie, pero en lobos marinos se pueden, como son especies igual gregarias, se pueden juntar más individuos y eso ayuda también a que expresen sus conductas naturales entre ellos. ¿Cuánto tiempo dura la mudada del plumaje? En realidad eso varía especie. No me acuerdo específico cuántos días en cada uno, pero recuerdo en pingüinos de Humboldt aproximadamente veintitantos días. ¿Ya? Entonces, son algunas semanas en que ocurre esto y que no se alimentan y se mantienen ahí solo mudando. Ahí Felipe Oyerson mencionó 21 días, sí, es más o menos eso, pero como dije, difiere de la especie. Constanza Araceli Araya menciona, no le hacen marcaje a las especies que rescatan para ver si han podido reincorporar de buena manera. Muy buena pregunta. Ya, en realidad, todo animal que se libera se realiza algún marcaje. ¿Ya? En lo que respecta a fauna marina, a los lobos marinos se coloca un chip subcutáneo y se coloca un crotal que es netamente una marca visual. Y en el caso de pingüinos también se coloca un chip subcutáneo. Y en general se realiza un marcaje, pero no quiere decir que es un emisor de señal ni un GPS. Entonces nosotros lo liberamos con ese marcaje. En el caso de que ingrese nuevamente a un centro de rehabilitación o a nuestro mismo centro de rehabilitación, se sabe que ese animal pasó lo más seguro por un proceso de rehabilitación porque está marcado. Si es de un animal que ingresó a nuestro nuestro centro de rehabilitación y, y vuelve a ingresar, vamos a saberlos por nuestro registro, pero lamentablemente no tenemos cómo saber qué pasa después de la liberación, si es que no lo volvemos a encontrar, y eso es netamente principalmente por un tema de recursos y es una realidad que pasa a nivel nacional, que son casos puntuales y especies más emblemáticas y que tengan graves problemas de conservación en los que se destinan de recursos para realizar ese monitoreo post-liberación, pero actualmente no se realiza a menudo.
Y Renzo Mota pregunta, ¿se hace un seguimiento a un animal liberado? Bueno, es la misma respuesta que acabo de mencionar. Em, Loreto Andrade pregunta, tengo unas preguntitas. ¿Bajo qué criterio se decide el lugar de liberación del lobo marino en los casos que presentaste desde playa y mar adentro? ¿Se realizan monitoreos post-liberación sin considerar el marcaje? Bueno, lo del monitoreo post-liberación ya lo respondí en la pregunta anterior y con respecto a la decisión del lugar, en realidad va a depender de la conducta del animal también, esto dentro de un rango, pero siempre expresando la conducta natural de su especie. Y también de la posibilidad que tenemos en el lugar de liberación, junto con la coordinación de Pesca y probablemente la coordinación de la Armada de Chile también, si tenemos opción de ir más mar adentro o bien liberarlo en otro lugar. Pero principalmente eso depende, no es algo tan crucial. René Vega Rodríguez pregunta qué dieta le dan a las crías de lobos marinos comunes para no tener problema de deshidratación por diarrea. En realidad le hacemos una mezcla de papilla, de pescado, de leche deslactosada o crema deslactosada para aumentar peso y con un número de vitaminas y minerales que requieren a esa edad los lobos marinos. Y en realidad, como es una dieta bastante líquida, en general vamos súper bien con el tema de la hidratación del animal. Alexander Vargas pregunta, debido a la actualidad mundial sobre la pandemia, el aumento de ingresos de fauna marina al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, ¿creen que será igualmente mayor a los otros años? Eh, es buena la pregunta y compleja a la vez. Todo esto de la pandemia y la situación de cuarentena se limitan más el tema de los traslados de animales, pero igual todas las personas que trabajamos en esta área en realidad estamos manteniendo el trabajo cumpliendo este rol. Creemos que es importante, creemos que hay que tratar de frenar siempre las amenazas a la fauna silvestre y ayudarlos, sobre todo en estos periodos que la Tierra está pasando por una situación compleja. Entonces, en realidad, por parte de las personas que trabajan en el área, creo que no disminuirían mucho los ingresos pensando en la gente que nos ayuda a realizar los traslados. Y la verdad que no podría cuantificarlo, pero realmente las personas particulares que no pasa tanto en fauna marina, porque como son animales más grandes generalmente, solo son trasladados por las instituciones, pero en caso de un particular que se encuentre pichones de aves terrestres, es muy común que esas mismas personas vayan a los centros de rehabilitación a dejarlas y en realidad lo que hemos visto hasta ahora es que ese mismo interés por ir a dejar un animal y tratar de salvar su vida sigue siendo muy permanente, tomando las medidas de bioseguridad necesarias, pero en realidad no creo que el aumento disminuya mucho en este caso. Rodrigo Reyes pregunta dónde encontraron al pingüino azul y el pingüino azul se encontró cerca en una playa de Pichilemu. Y donde se liberó el pingüino azul, se liberó en un islote donde también hay llegada de otras especies de pingüinos, principalmente pingüino de Humboldt, y en el islote Pupuya, en la región de Higgins también. María Jesús Bozo pregunta, ¿hay alguna manera de detectar el plástico dentro de las tortugas y cuál es el tratamiento? En realidad sí, hay exámenes complementarios que nos podrían ayudar y identificar esto antes de llegar a su muerte. Puede ser radiografía que veamos alguna opacidad que podríamos pensar que es plástico, algo mucho más certero podría ser una endoscopía. En general no es algo tampoco tan habitual que se haga, pero se podría hacer. Y el tratamiento sería extraer principalmente el plástico y en este caso, por ejemplo, que mencioné, había también una contaminación asociada a eso, bacteriana, entonces también un tratamiento con antibióticos y más tratamiento principalmente al daño que generó el plástico. Pilar Constanza pregunta, ¿realizan marcaje? Bueno, eso lo mencioné ya anteriormente.
Silvana Sotomayor pregunta el cambio de muda de los pingüinos, que también mencioné. Mm, Valeria Olmos pregunta, me ha pasado que comúnmente hay gente que pregunta qué hacer al ver cachorros de lobos marinos abandonados. ¿Podría indicar cuál es el protocolo más adecuado a seguir? Muchas gracias, Vale, por tu acotación y pregunta, porque sí, la verdad es bastante común. Y los animales huérfanos que ingresan al centro de rehabilitación muchas veces están sanos y netamente es por la presión humana que los han extraído de su hábitat natural. Entonces, principalmente el paso a seguir, sí o sí, es respetar la distancia, ojalá contribuir a que generalmente se encuentran en playas, entonces hay mucha gente asociada ahí. Tratar de hacer un perímetro de que transmitir el mensaje a la gente que ojalá nos acerque lo más posible, puede que esté su madre o padres ahí y lo principal y lo primero es llamar a Cernapesca y también pueden llamar al 137 de la Armada. Dos instituciones que están en realidad que respecta llamar para estos casos de encontrar cualquier fauna marina varada en la playa o en roqueríos. Keku Corbalán pregunta qué se sabe sobre la adaptación de un lobo marino recién liberado a loberas ya formadas. ¿No son rechazados? Es una buena pregunta y lamentablemente es algo que no podemos cuantificar con los mismos ejemplares que liberamos eh, porque no realizamos el seguimiento que les decía, que es la realidad nacional que lamentablemente tenemos. Eh, pero en realidad, claro, en las loberas son especies gregarias, pero también hay jerarquía y podrían rechazar al lobo marino. Por eso también el lugar de liberación, dependiendo de la edad del animal, se elige el lugar más idóneo para que, para evitar en lo posible ocurra esta conducta que es natural de la especie y darle más posibilidades en su liberación. Eh, Silvana Sotomayor pregunta, ¿el lobo marino fino es lo mismo que el lobo marino de dos pelos? Súper buena pregunta y sí, el lobo marino común es lo que se describe como el lobo marino de un pelo y el lobo fino el lobo marino de dos pelos y eso principalmente es por la doble capa de pelo que tiene y tiene un pelo mucho más denso que el lobo común. Mm, Javier Zamorano pregunta, ¿alguno de los animales rehabilitados fue ingresado por delito de maltrato animal? Em, Es difícil cuantificarlo 100%, pero sí hay muchos indicios que nos pueden decir si esto es intencional o no. La verdad es que sí han ingresado casos con traumas que nos dan todos los indicios de que efectivamente es algo intencional y que son signos de maltrato animal, como los que les mostré en un principio en uno de los casos, los traumas oculares o traumas en cráneo por disparo. Eso netamente es algo intencional y que se debiese describir como maltrato animal. Mm, Patricia Vargas pregunta cuál es la especie marina o terrestre que más ingresos tiene el centro y qué porcentaje de liberación tiene. Eh, con respecto al centro en general, lo principal que ingresa y que no es muy distinto a otros centros de rehabilitación a nivel nacional son aves rapaces, citácidos también, muchos por tenencia ilegal, que Nicole Salaverry va a estar hablando de eso mucho mañana. Y con lo que respecta a fauna marina, el principal ingreso son lobos marinos. Y con respecto al porcentaje de liberación que tenemos actualmente, a modo general del centro de rehabilitación, es alrededor 25 al 30%. En fauna marina es un poco menor, los casos que ingresan en general son asociados a causas un poco más complejas como los traumas que le mostraba, como el consumo de plástico, pero en general ese es el porcentaje. Felipe Cortés pregunta cómo se hace con los casos en que los cachorros de los marinos necesitan rehabilitación por largo tiempo para que obtengan su habilidad de conseguir alimento. En realidad es un proceso largo, principalmente si es que son lactantes, tenemos que destetarlos en algún momento, en el sentido de que dejen
de tomar leche en la papilla que le realizamos, después se va adicionando alimento sólido asistido y cada vez se va estimulando una conducta más natural a la de su especie para que adquiera el alimento por sí solo. Es un proceso largo, pero es posible. Claudia Gacitúa pregunta, hola, ¿cuáles son las principales amenazas que consideran para calificar como adecuado el lugar de liberación? En general, el lugar de liberación siempre para todo animal, no solo para el caso de fauna marina, es ojalá que tenga que esté en un lugar con menos amenazas humanas. Lamentablemente en estos tiempos cuesta muchas veces encontrar algo cercano a su lugar de origen y que esté exento de amenazas humanas, pero eso es lo que se prioriza. Más que amenazas naturales, porque son parte de un ecosistema donde van a tener depredadores y tienen que cumplir su rol ecosistémico, pero principalmente causas humanas que no estén involucradas en el lugar de liberación. Eh, Habían preguntado por bibliografía y Diego Peñalosa respondió, así que muchas gracias porque era difícil decir algo por aquí, pero aquí mandaron el link para que lo ese sobre más sobre el tema de medicina o rehabilitación de fauna marina. Alexander Vargas pregunta cuál es el tiempo aproximado de rehabilitación de cada especie, dependiendo obviamente de las patologías asociadas. Justamente de eso, es difícil catalogar un tiempo de rehabilitación porque cada caso es diferente y también hay un factor individual que pueden ser dos individuos con las mismas causas de ingreso, la misma edad, pero igual reaccionar diferente a lo que le estamos en el fondo entregando. Entonces, en realidad va a depender de caso a caso. Y en el caso de los cachorros suele ser mucho más largo que en el caso de un juvenil que ya coma sola. Creo que pensando en lobos marinos y pensando principalmente en pingüinos y lobos marinos, en pingüinos priorizamos liberar mientras no esté mudando, que complete su proceso de muda y después liberarlo, y que coma solo, y en un lobo marino también. Los animales que comen solo de por sí y que ingresan ya alimentándose mucho más rápido su proceso de rehabilitación. José Humberto Barría pregunta si existe la posibilidad de que los animales que mueren en el proceso sean donados a la ciencia, como por ejemplo las aves para taxidermia, museos o actividades de educación ambiental. La verdad es que sí, pero tiene que ser todo debido a la ley que corresponde y en realidad son especies protegidas y que Pesca en el fondo va a determinar el destino de, por ejemplo, un cadáver para taxidermia o para la ciencia y en el caso de fauna terrestre el SAC. Entonces sí se puede y en realidad se hace muchísimo y tenemos un área también en el Parque Safari, el área de museo, eh, donde realizamos algunos pequeños trabajos de taxidermia o bien donamos algunos para museo o para escuelas docentes, pero sí, se puede, pero todo lo correspondiente a términos legales. Carlitos Valladares pregunta, ¿qué hacen en el centro con los animales que no pueden liberarse? ¿Se quedan en el centro hasta cuándo? Muy buena pregunta. Un centro de rehabilitación de fauna silvestre siempre es un centro de paso. Nunca los animales van a permanecer ahí por siempre. Entonces, cuando el animal ingresa, se decide si realmente va a pasar por un proceso de rehabilitación o tiene una lesión realmente severa donde se determine la eutanasia del animal por bienestar animal, por su bienestar animal y si completa el proceso de rehabilitación, ya en la última etapa se destina realmente si se puede liberar, que es lo que buscamos siempre, o si se tendría que derivar a cautiverio. Y el derivar a cautiverio no es que permanezca en el centro, tampoco es que permanezca en el zoológico si es un centro de rehabilitación asociado a un zoológico como este, sino que eso lo determina o el SAC para fauna pesca para fauna marina. Entonces ahí se emite un informe y las instituciones correspondientes destinan al animal a algún cautiverio para que ojalá cumpla un rol educativo, pero no permanecen en el centro. Y ahí Yanira Venegas estaba respondiendo también sobre la misma pregunta y
Eso me salen a mí las preguntas que son, no sé si se me fue una, si se me fue una me la pueden volver a copiar, pero creo que eso es todo. Bueno, espero que les haya gustado la charla bueno, yo lo disfruté mucho también. Espero haberles transmitido algo del trabajo que realizamos realmente y en realidad que aquí y también todas las personas que están exponiendo acá y la misma organización de Naturalista Chile está velando por transmitir esta información, que es un pilar fundamental, educar entre todos y tener todos más información para poder conservar a las especies nativas de Chile. Así que muchas, muchas gracias. ¿Sí?